Hola, hola, comunidad Ingeniería, buenas noches con todos. Voy a proceder a presentar al ingeniero Alejandro Bueno. A ver, ¿me confirman si se ve la pantalla, por favor? En el chat me confirman, por favor, para poder iniciar. ¿Sí se ve la pantalla, Alejandro? ¿Se ve la presentación? ¿El post? Sí, Sí, sí ¿no? se ve. Ya, genial. Ya. Bueno, comunidad Ingeniería, buenas noches con todos. En esta oportunidad, pues como parte de la especialidad de geología, tenemos el webinar titulado Python para QA y QC de muestras en geología, ¿no? Por el ingeniero Alejandro Bueno. El ingeniero Alejandro Bueno es ingeniero industrial especializado en ciencia de datos por la Universidad Politécnica en Madrid y optimización de procesos con 4 años de experiencia. Tiene conocimiento de estadística aplicada, visualización y análisis de datos en Power BI, Pandas y Dash, y diseño de manejo de base de datos e ingeniería de datos, machine learning y desarrollo web. Alta capacidad de trabajo en equipo, dirección y desarrollo en proyectos. Bueno, sin más preámbulos, doy paso al ingeniero Alejandro para que pueda realizar el presente webinar. Listo, Alejandro, puedes compartir. A ver, voy a compartir mi pantalla un ratito. Uh, Buenas noches con todos. Sí, como mencionó Jorge, me llamo Alejandro Bueno. Trabajo para SRK Consulting, que es seguramente muchos lo conocen. Hay algunas personas justamente de SRK con las que trabajo que están acá en la reunión ahorita. Es una consultora de minería que acompaña a compañías mineras desde pequeñas hasta grandes en todo el ciclo de vida de la mina, ¿no? Desde lo que tiene que ver con prospección, exploración, hasta el cierre mismo. Estoy en SRK hace un par de años, un poco más de 2 años, y me desempeño ahí como consultor de ciencia de datos. Hacemos ingeniería de datos y también bastante de lo que es desarrollo de aplicaciones customizadas. Y una de las cosas más interesantes que hemos hecho en estos años ha sido bastante relacionado a lo que es evaluación de control de calidad, porque yo trabajo específicamente en el área de minería, en la subdivisión de estimación de recursos minerales, ¿no? Y dentro de lo que es la estimación de los recursos minerales en las minas, tiene bastante que ver el control de la calidad de las muestras geológicas, porque como muchos acá sabemos, las minas tienen que tomar muestras para poder saber la ley que hay dentro de esa muestra, digamos la concentración de cierto elemento, para poder estimar dentro de dentro de toda la zona cuánto es el mineral que hay, ¿no? Cuál es el tonelaje del mineral que hay, si es que es económico y si es que se inician operaciones en esa zona, o si, incluso si se inicia una nueva mina. Entonces, de eso nos vamos a encargar un poco hoy día, desde lo que es la evaluación de control de calidad de muestras geológicas, pero orientado específicamente al análisis con una herramienta, con las herramientas que nos da la programación open source de Python. Algunas librerías que se conocen como Pandas, Plotly no, perdón, Pandas, Matplotlib y Seaborn. Entonces, sin ya más preámbulo, podemos ir empezando, repasando algunas cosas básicas de lo que es QA y QC, ¿no? Que es aseguramiento de la calidad y control de la calidad. Dije un poco de eso hace unos minutos, pero para retomar los conceptos que los estoy recuperando del maestro Armando Simón, seguramente han escuchado de él, salen muchos papers del que tienen relación al control de calidad y a veces trabajamos justamente en SRK con él para proyectos donde se requiere a una persona de peso para hacer de como QP, como persona calificada, o para alguna mina que sea más grande, ¿no? Que requiera justamente que tenga casos especiales muy complicados. El aseguramiento de la calidad son las actividades que garantizan que un proceso alcance un grado aceptable de calidad y se materializa con los protocolos de trabajo. Entonces, el aseguramiento de calidad, de la calidad, son procesos que están antes
de que se lleve a cabo el proceso principal del que estamos hablando, que sería el muestreo. ¿Ok? En cambio, el control de la calidad, y bueno, lo último de QA es que se materializa con los protocolos de muestreo, con los protocolos de cadena de custodia, con los protocolos de control de calidad, ¿no? Los porcentajes que se tienen de muestras que se tienen que insertar. De esta manera es que los operarios sé que tienen que capacitar en esos protocolos y de esa forma se asegura la calidad porque el trabajo que van a llevar a cabo va a mejorar, ¿no? Ahora, por otro lado, el control de calidad ya no es antes del proceso, sino después del proceso. Es para determinar el nivel de la calidad de un proceso que ya se ha llevado a cabo durante cierto tiempo. Y en este caso se materializa con la inserción de muestras de control en los envíos que se hacen de estas muestras del suelo, ¿no? De las muestras de los testigos al laboratorio. Estas muestras que se insertan se llaman muestras de control. Entonces, solo para dar una idea general a las personas que no están muy familiarizadas con esto, si es que yo hago muestreos en el suelo, ¿no? En la roca del suelo para saber qué minerales hay abajo y luego quiero estimar los recursos en toda una área, esas muestras que yo extraigo las voy a mandar a un laboratorio para saber cuál es la concentración de minerales, ¿no? De oro, de plata, de cobre, de zinc, que son los principales minerales del país. Pero a la hora de enviarlos al laboratorio, voy a insertar lo que se llaman muestras de control para saber que el análisis de esas muestras, o sea, el análisis me refiero a la lectura de la concentración de un elemento, es correcto, tiene calidad. Entonces, es ahí donde vamos a insertar las muestras de control y es ahí donde entran a tallar algunos conceptos clave dentro de las tres tipos de muestras de control que vamos a ver en esta presentación. Son tres tipos de muestras de control porque queremos controlar tres parámetros de lo que es el proceso de análisis de las muestras, ¿no? De la lectura de las leyes de las muestras, que es la precisión, ¿no? Que se basa en repetir los resultados de una medición en condiciones similares. Esto sería que cada vez que mando la muestra al laboratorio, los resultados sean iguales, ¿no? Porque es el mismo laboratorio, pasa por el mismo proceso, entonces las condiciones son similares. La exactitud se trata de la proximidad de una medición al valor real. O sea, si yo ya sé que la concentración de una muestra es X, entonces cuando yo la mande al laboratorio a examinarse, ese valor tiene que ser X, no podría ser más o menos. Y si es que lo hay cierta variación y ahí puede haber cierto sesgo para arriba o cierto sesgo para abajo. Y contaminación es la transferencia involuntaria del material a una muestra. ¿A qué voy? Que si es que yo inserto dentro de las muestras que mando al laboratorio material inerte que yo sé de antemano que no tiene concentración de hierro, por ejemplo, o de más importante, de oro, no puede regresarme del laboratorio con concentración de oro, porque eso significa que ha habido contaminación de oro en mi muestra en algún momento del proceso de análisis del laboratorio. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces son tres parámetros que ya mencioné: precisión, exactitud y contaminación. Y un término importante con el que incluso yo me mareo, a veces me mareaba sobre todo, es entre la precisión y la exactitud. Es por eso que está este cuadro que nos invita a visualizar de forma esquemática la diferencia entre precisión y exactitud. Si es que yo tengo valores muy dispersos, imagínense que estoy lanzando dardos a este target que está acá, ¿no? A este objetivo. Si es que son valores muy dispersos, que no tienen ninguna tendencia y que no se van ni a un sitio en específico y lejos del centro, entonces no tengo ni exactitud ni precisión. La distribución de probabilidad de los datos, ¿no? Que son los puntos azules, sería algo así, ¿no? Como una distribución uniforme. Si es que yo le doy a una zona en específico, o sea, sí tengo lo que es precisión, porque estoy repitiendo los resultados, pero no le estoy dando al valor que necesito, entonces no tengo exactitud. Y eso se representa como una distribución de probabilidad sesgada, ¿no? Estoy ya no en el centro, sino un poco a la izquierda. En el caso de estar dando al target, pero con variaciones, ¿no? Más arriba, más abajo, más a la derecha, a la izquierda, pero en promedio en el target, entonces mi distribución de probabilidad va a estar en el centro, ¿no? Donde corresponde, pero va a tener variación, ¿no? Lo que llamamos desviación estándar o varianza. Y en el caso de tener
tanto precisión y exactitud, pues vamos a tener una distribución de probabilidad con una desviación estándar menor, ¿no? Y esta sería la esquematización. Lanzar dardos al centro y que cada vez que los lance vuelvan a caer en el centro. Entonces, esa es la forma en la que podemos ver cómo distinguir precisión de exactitud. Ahora, con lo que respecta a la base de datos geológica, vamos a ver lo que es un poco el modelo de datos de cualquier mina que podría tener y lo que manejamos dentro de ese RK. Los datos de muestreo, porque vamos a hablar netamente del muestreo geológico, pueden encontrarse en sistemas de gestión, en las minas, ¿no? En bases de datos, en archivos Excel, pueden estar en CSVs. Hay algunas veces que nos han pasado datos en XML, nos han pasado bases de datos Access. No nos hemos conectado, al menos que yo me acuerdo, a una base de datos remota o han exportado desde Fusion también que nos han pasado los datos desde Fusion. Entonces, hay muchas formas en las que se pueden recibir datos de una mina o que cada mina va a tener una forma de almacenar sus datos distinta. ¿Ok? Pero de esos datos lo que se necesita, la información que vamos a necesitar para hacer un análisis de QAQC es los sondajes que entran a la evaluación de calidad. ¿A qué me refiero? Si es que yo voy a enfocar mi evaluación de calidad para lo que va del 2024, o el primer semestre, supongamos, el primer semestre de 2024 necesito los envíos de los sondajes, los envíos al laboratorio de los sondajes que pertenecen al 2024. Entonces, todos esos sondajes van a tener muestras primarias asociadas, porque se han sacado muestras de esos sondajes, y muestras de control asociadas, porque se han insertado muestras de control en los envíos al laboratorio de estos sondajes. Entonces, lo principal es saber cuál es mi universo de muestras, como le decimos en la empresa. Si sabemos el universo de muestras y el universo de sondajes, ya podemos seleccionar todos los datos que van a entrar recién a la evaluación de control de calidad. A la evaluación de calidad para llevar a cabo un control. También lo podemos ver de esa forma. Y ojo que si es que alguna persona necesita interrumpirme para hacer alguna pregunta, lo puede hacer y creo que Jorge puede ayudarme avisando, me parece. Ahora, gran parte del tiempo, esa es una acotación, como un dato interesante, gran parte del tiempo que invertimos en el trabajo de auditoría de bases de datos y de evaluaciones de control de calidad, se invierte en la extracción de data desde distintas fuentes, cuando no hay un sistema de almacenamiento normalizado, estándar, como una base de datos. Muchas veces la mitad, hasta más de la mitad del trabajo, casi siempre es más de la mitad del trabajo, se basa en extraer información, limpiarla, ordenarla y subirla a una base de datos, porque nunca vamos a tener una sola fórmula para tener los datos organizados. Cada empresa va a tener los datos como de la forma en la que mejor les convenga porque ellos trabajan así y está bien que trabajen así. Eso es una cosa importante. Gran parte del tiempo se invierte solo en ordenar los datos. Estos datos, una vez están revisados, entendidos, separados, los tenemos que pasar a tablas con información de los sondajes, como mencionaba, las muestras y las leyes. Estas tablas, lo que hacemos generalmente es pasarla a bueno, lo que hacemos siempre en realidad cuando hacemos este tipo de trabajos, es pasar un modelo de datos que va a estar en una base de datos normalizada, ¿no? Y el modelo de datos me refiero a este tipo de esquemas, que seguramente algunos conocen, donde cada una de estas tablitas representa el nombre de la tabla general, que sería una tabla similar a la del Excel que aparece a la izquierda, y cada una de estas filas representa el nombre del campo de la tabla. Entonces, cada uno de estos cuadros de acá abajo, de estas tablas, es una tabla de la base de datos misma, donde la tabla Collier va a tener muchos registros, ¿no? Y cada registro va a tener el identificador del hoyo, ¿no? Del taladro, de la perforación, la ubicación en X, Y y Z, ¿no? Que le llamamos easting, northing y elevation. Déjame sacar el puntero. Vamos a tener una tabla ASAI, que va a ser la tabla de muestras primarias, como le decimos, que son las muestras que no son de control, las muestras que tienen leyes que luego vamos a utilizarlas para estimar los recursos. Esta tabla, como campos básicos, va a tener el nombre del sondaje al que pertenece la muestra, ¿no? Desde dónde hasta dónde va la muestra, ¿no? De qué profundidad, a qué profundidad va la muestra, el sample ID,
que es el identificador único de esa muestra, y la concentración de un elemento que en este caso vamos a poner oro para el motivo de este webinar. Y las muestras de control van a tener el identificador de la muestra, no van a tener desde hasta, o sea, los campos from y to, porque no pertenecen a un tramo en particular. Las muestras de control no pertenecen a sondajes. Recuerden que se insertan en los envíos al laboratorio. Y algunos campos más que nos van a ayudar a definir qué tipo de muestra de control es. Acá nos lleva a la parte de arriba, ¿no? Como mencionaba, hay tres parámetros o tres criterios dentro de lo que es el control de calidad, ¿no? Precisión, exactitud y contaminación. Para controlar la precisión insertamos duplicados. Para controlar la contaminación insertamos muestras blancas. Y para controlar la exactitud insertamos estándares. Y esta columna que va a ser QC va a definirme qué tipo de muestra es. Puede ser duplicada fina, duplicada gruesa, gemela, puede ser blanco fino, blanco grueso o estándar. Cualquiera de esas 6 muestras de control. Sample ref, la columna sample ref de la tabla ASA y control es para el caso de los duplicados, la muestra original de donde se sacó el duplicado. Y QCREF es el código del material de referencia estándar de la muestra estándar. Recordemos que la muestra estándar es una muestra cuyo valor nosotros ya conocemos. Entonces, esa muestra, ese valor que ya conocemos, que un grupo de laboratorio certifica y te dice, mira, este tipo de muestra, de la cual yo como mina tengo 1000 muestras similares, el valor de esta muestra en particular es X. Entonces, todas las muestras que yo ya tengo en paquetitos van a ser X también. Y yo lo mando a la mina para que la mina me devuelva ese mismo valor. Y yo lo voy a poder controlar. Yo tengo que ver que ese valor se mantenga. A eso voy con el tema del MRE, ¿no? Que sería material de referencia estándar. Entonces, una vez nosotros transformamos los datos para llevarlo a este modelo de datos, ya lo tenemos mapeado en tablas, en CSVs, como nos parezca, lo subimos a una base de datos que puede crecer en el tiempo, ¿no? Si me mandan más data porque la campaña de perforación no había acabado, sino que recién han llegado los últimos resultados, puedo subir la data fácilmente, porque ya tengo un modelo de datos escalable, ¿no? Donde simplemente añado más registros, añado más muestras. Añado más registros en Collar, añado más sondajes, ¿no? Añado más registros en el site control, añado más muestras de control. Entonces, esa es la ventaja de una base de datos de esa forma. Y ahora sí, luego de esta introducción y hablar un poco de lo que es la base de datos geológica, viene lo que es la evaluación de calidad. Y para eso vamos a usar un entorno de trabajo que eventualmente Jorge les va a hacer llegar el archivo que vamos a manejar. Em, Vamos a manejar un archivo, perdón, en un entorno de trabajo que para mi caso va a ser Visual Studio Code, pero también se puede abrir en Google Colab porque va a ser un archivo notebook, un notebook de Jupyter que tiene una extensión IPyNB. Se puede abrir en cualquiera de los dos, hay otros softwares que también lo pueden abrir directamente, el mismo Jupyter tiene la capacidad de abrir estos archivos, entonces es bastante sencillo de manejar. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a ver un poco de lo que se hace dentro de esta evaluación de control de calidad. Yo acá a la izquierda, vamos a enseñar la carpeta primero. Yo tengo una carpeta donde ya tengo la data preparada, ¿ok? Imagínense que me he dado el trabajo de agarrar las fuentes de datos de la mina y de hecho, sí, de los 40 archivos que me han mandado ya los concatené. Imagínense que sea un archivo por sondaje. Y me han salido las 3 tablas que mencionaba en mi modelo de datos de la diapositiva, ¿no? COIAR, ASA y ASA y control. Las tengo como CSVs, entonces esta data ya para hablando realmente la he generado con un script con datos aleatorios para evitar para temas de confidencialidad, no se pueden usar datos mucho, a menos que sean datos libres, que estén en internet, pero prefería hacerlo de esta manera, ¿no? Y estos 3 archivos los vamos a procesar para poder ver las estadísticas del control de calidad y poder ver algunos gráficos, ¿no? Y eso es lo que podemos ir haciendo en el QAQC. Este es el archivo de la generación de la data. Es un script un poco largo, pero también se les va a pasar para que le puedan dar una revisada y jugar con él, ¿no? Hay algunos parámetros que se pueden cambiar.
es en la parte de arriba donde están estos parámetros, ¿no? Puedo cambiar el número de sondajes, la profundidad máxima de los sondajes que se generan, las leyes de los materiales de referencia estándar, ¿no? El código del estándar, la media, la desviación estándar de ese material de referencia estándar, los códigos de los blancos, el porcentaje de muestras de control, que generalmente en una mina está alrededor del 20%, ¿no? La fecha de inicio y la fecha de fin de mi campaña de perforación. Entonces, esto es como una simulación de los datos de una mina, ¿no? Y estoy diciendo acá que me genere datos desde el 1 de enero del 24 hasta el 7 de noviembre del 24, que fue cuando estuve jugando con esto hace unas semanas. Notebook se encarga de generar los datos. No vamos a profundizar acá porque no estamos en un curso de simulación de datos de minería, sino de QAQC nada más. Y lo que me ha generado al final son 2.239 muestras primarias y 440 muestras de control que vamos a revisar. De esas 440 muestras de control, hay algunas que van a ser las originales de los duplicados que insertamos en nuestros envíos, y esas originales van a estar en las muestras primarias, ¿no? Que es el archivo ASCII, o la variable ASCII que aparece aquí. Y ahora, la última celda lo que hace simplemente es exportar los data frames, exportar las tablas y dentro de lo que es las muestras de control, setear un límite de detección, ¿ya? Porque como son simulaciones, muchas veces pueden salir valores que son a la -5, a la -4. Entonces, solo estamos quedándonos con las leyes que son mayores a un límite de detección típico, que puede ser 0.01 ppm, ¿no? Y 0.005 sería la mitad de ese límite de detección, por eso lo estamos dejando. Pero estos son detalles, principalmente, no tienen mucho que ver. Va a ser muy bueno tener una base de programación para poder entender algunas de las cosas que vamos a ver acá, pero de todas formas vamos a explicarlo de forma tranquila, ¿no? Porque para eso estamos acá. En lo que es el notebook, uno puede crear markdowns, que son estas celdas que dicen inicio, librerías, data, y también puede crear código, que sería justamente lo que es cálculos sencillos en Python, ¿no? Yo puedo poner 1 más 2 y si es que aprieto control enter o corro la celda, como se dice, me va a aparecer el resultado. Entonces, yo puedo hacer toda clase de cosas, ¿no? Ya entrando un poco, no voy a entrar mucho en lo que es la sintaxis de la programación, porque ese no es el scope, ese no es el tema, pero sí en Jupyter, ¿no? Quiero que se entienda lo de Jupyter. Yo puedo simplemente correr un script sencillo, ¿no? Le puedo decir for i in range 10, que me imprima el i, y si le doy control enter, la celda me va a botar todos los resultados de forma vertical, ¿no? O sea, va a ocupar el espacio que ocupe y debajo de la celda van a aparecer todos los resultados. Entonces, es bastante sencillo utilizar un notebook y es didáctico porque puede ser hasta un documento legible, se puede generar hasta un HTML en base a un notebook. Otra cosa útil es que las variables que yo declaro o que creo en una de las celdas, las puedo llamar en otras celdas. Por ejemplo, acá yo estoy declarando, vamos a declarar explícitamente para que se entienda más a qué voy, una constante que va a ser 10.000. Así. La he corrido, se ha almacenado en la computadora como la variable c y yo la puedo llamar acá. Y si quiero multiplicar c por 2 y que me dé el resultado, me lo va a dar. Entonces, dentro de un notebook, mientras yo estoy trabajando en ese notebook, las variables que declaro, acá he declarado C, me parece que también he declarado I, que yo lo puedo llamar acá, ahí también está declarado I, se van a poder reutilizar más abajo. Y también más arriba, para ser exacto, pero sería como una mala práctica porque da la impresión que estás declarando algo, no, llamando algo antes de declararlo, ¿no? Entonces, no, como que no es. Pero sí, se pueden llamar un toque, se pueden llamar las variables entre celdas.
Ahora, esta I se va actualizando a medida que va avanzando el loop, ¿no? Es por eso que sale 9 al final. Esto es más que nada como una introducción a los notebooks. Tienen cosas muy interesantes. Puedes escribir también un poco de HTML dentro del notebook. Si es que yo le pongo, HTML es como un lenguaje de, bueno, es un sublenguaje, claro, de programación donde puedo darle formato al texto, ¿no? Es para diseño de páginas web, programación web, pero también le puedo dar el formato al texto acá. Acá le estoy diciendo que las librerías me las ponga en negrita, que el nombre del Markdown, que es librerías, me lo ponga en negrito. O también le puedo decir que me lo ponga en itálica, me parece que es I, ¿sí? Y me lo va a cambiar, ¿no? O lo dejo simplemente como texto plano. También le puedo decir que me marque un inicio de sección, que es con el símbolo hashtag, el símbolo Michi, y eso me marca los inicios de secciones que aparecen en el esquema del archivo, ¿no? Del documento que estamos trabajando. Ahora sí, lo que vamos a hacer acá es una revisión de las 440 muestras, como mencioné en el otro archivo, en el notebook, de estas 440 muestras de control. Lo primero que hacemos en esta celda es correr la importación de las librerías. Vamos a usar Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn y el estilo de Seaborn White Grid porque a mí particularmente me gusta. Si quieren pueden elegir otro, cambiarlo. En la documentación de Seaborn hay decenas de estilos para los gráficos. Eso es para los gráficos. Entonces yo la corro, vamos a reiniciar el kernel, o sea, desaparecer todas las variables y borrar todas las salidas. Ya, empezamos desde cero el node. Entonces corremos la primera celda, hacemos la importación de las librerías y en estas celdas vamos a llamar a la data, ¿no? Con la función read CSV de Pandas. Estoy llamando al archivo Coyer, que está en la misma carpeta donde estoy ejecutando el notebook. Estoy llamando al archivo ASI y al archivo ASI control. Ejecuto esta celda, ya tengo esos archivos almacenados en tablas como data frames en estas variables, Coyer, ASI y ASI control. Y acá lo que vamos a hacer es convertir la fecha del análisis de las muestras de control, porque como vimos en el anterior archivo, hay una fecha que estamos, un rango de fechas que estamos considerando dentro de la simulación. Esta fecha es el análisis, es la fecha del análisis de la muestra de control. Y nativamente Pandas no lo reconoce como fecha. Pandas es la librería, ojo, que estamos usando. PD. Pandas no lo reconoce como fecha, así que utilizamos la función toDateTime para convertirlo a fecha que Pandas pueda para que Pandas pueda trabajar con fecha, ¿no? De modo que si es que yo hago una revisión de los tipos de datos que tiene con este comando, ¿no? Con dtypes, que es el atributo de un data frame, me sale que la columna report date tiene el formato datetime64, que es justamente lo que queríamos, ¿no? La ley de oro tiene un formato de punto flotante, que es decimal, ¿no? Y todos los campos de texto salen como object porque son texto plano y no hay ningún problema con que aparezcan como object. ¿Cómo se ve el data frame del que estamos hablando? Se ve así. Es una tabla, ¿no? Donde tenemos el sondaje, tenemos el código de muestra, la columna QC que define qué tipo de muestra de control es, ¿no? Voy a tener blancos gruesos, gemelas, estándares, ¿no? Duplicados gruesos, duplicado fino, y esos son todos. Y blancos finos y blancos gruesos, ¿no? BF, BG. Entonces lo tratamos de manejar así para que sea bastante intuitivo. Y esta columna de sample ref, como había dicho en las diapositivas, solo va a tener valores. Esto que dice none acá es not a number, es como si estuviera nula esa celda, ese registro para esa columna. Pero donde hay muestras que son duplicadas, o sea, duplicadas finas, gruesas y gemelas, sí va a haber un valor porque las muestras duplicadas, recuerden que salen de una muestra original. Entonces, ¿cómo se leería esto? Se leería que la muestra de control CS3 ha sido tomada como duplicado de la muestra primaria S120. ¿Ok? Esa sería la lectura. Igual para acá, para el duplicado grueso, tiene una muestra
original, este duplicado fino también y este duplicado fino también. Y para la columna QCRF, a mí lo que me gusta hacer es utilizarla para tanto los blancos como los estándares. Si bien mencioné que era para los códigos de material de referencia estándar, las minas manejan un montón lo que es los materiales blancos, un certificado de blancos. Le dicen certificado de blancos porque mandan a certificar, valga la redundancia, a un laboratorio que ese material que están enviando es estéril. Entonces el laboratorio les devuelve un documento donde aparecen las leyes de las muestras que han mandado y esas leyes tienen que tener muy pocos valores muy bajos para los elementos que ellos consideran importantes, ¿no? En este caso, el oro. Y ese documento tiene un código. Ese documento tiene un código y es por eso que a las muestras de blanco grueso van a pertenecer a un documento en específico, que va a ser el BLK3, por ejemplo, ¿no? Y las muestras de blanco grueso pueden pertenecer a un documento BLK2. El punto es que hay distintos códigos de material de referencia blanco y material de referencia estándar. Es por eso que necesitamos una columna QCRF, porque si no, cada blanco grueso pertenecería a un solo certificado de material de referencia. Y ese no es el caso. Es por eso que la columna QCRF define qué muestras estándar pertenecen a qué certificado de estándar o qué certificado de blanco. Por último, lo que es el report date, ya lo mencioné, es simplemente la fecha del análisis y tenemos la concentración de oro, que sería el resultado de oro que me brindó el laboratorio. He puesto concentraciones de oro simpáticas, la verdad, desde 0 hasta 10 ppm o 15 ppm, creo que el promedio es como 5 ppm en la muestra de control, así que es una mina buena, que tiene una ley alta. Pero empezando con el análisis, ahora sí, lo primero que vamos a hacer es ver la consistencia con Coya. ¿Qué voy con la consistencia con Coyar? Que todos los sondajes de los archivos ASA y ASA y control tienen que estar dentro de la tabla Coyar, porque si no yo estaría analizando muestras de sondajes que no entran a mi universo de datos. Y como dije, el análisis de evaluación, la evaluación de control de calidad es por una campaña en particular, para un tramo de tiempo en particular y no pueden haber muestras que yo analice que pertenecen a sondajes que yo no quiero analizar en realidad, ¿no? Es por eso que corremos esta celda. Primero, lo que vamos a hacer es encontrar los sondajes que tienen muestras, ¿no? Sacando los sondajes únicos de la tabla ASAI, los sondajes únicos de la tabla ASAI control y pasándolos a listas y los almacenamos en variables. Y luego pasamos a calcular, a detectar cuáles son los sondajes de ASA que no están en Coyer, ¿no? Lo que hacemos aquí es una revisión con, con un filtro del data frame. El data frame sería Coyer, ¿no? Entonces, acá lo que estamos haciendo, dicho en palabras, es decirle, de la tabla Coyer, encuéntrame todos los sondajes, ¿no? El whole ID de la tabla Coyer, que están dentro de la variable SIDSP. Y acuérdense que la variable SIDSP es una lista que contiene los sondajes de ASA. Entonces acá le estoy diciendo que me encuentre todos los sondajes que están en la variable de arriba, que hemos definido arriba. Pero al final le pongo falso, o sea que me detecte el complemento, lo contrario, que sería que los sondajes que no están, ¿ok? Eso es justamente lo que estamos haciendo. Y acá simplemente estamos seleccionando la columna Whole ID y seleccionando los valores únicos de esa columna, ¿ok? Eso lo pasamos a una variable que sería, bueno, sondajes de primarias, ¿no? Los sondajes que faltan en las primarias y los sondajes que faltan en las muestras de control. Y si lo corremos, la idea es exactamente esto. Ese es el objetivo, que no hayan sondajes que falten, que estamos analizando, que no estén en la tabla Coyer, ¿no? Si fuera el caso, que me apareciera acá un sondaje de con un código extraño, un nombre extraño, implicaría que debo retirar esas muestras de mi análisis antes de proseguir, porque si no, no estoy haciendo algo, puedo sesgar mis resultados.
Y ahora sí empezamos con el análisis. Como algo previo, podemos ver, por ejemplo, la distribución de las muestras primarias, ¿no? Antes de entrar a las muestras de control. Lo que estamos haciendo acá es crear una figura, ¿no? Con Matplotlib. Y en esa figura vamos a hacer un histograma. ¿De qué? De la ley de oro de las muestras primarias. Este último comando siempre se pone para evitar cualquier conflicto con Matplotlib y mostrar la figura, forzar a mostrar la figura. Esta sería la distribución de la ley de oro de mis muestras. Como ven, hay algunas leyes que van hasta 40, ¿no? La simulación lo que hace es una distribución exponencial, es por eso que tiene este comportamiento como una curva bien pronunciada hacia el cero. Y me parece que puso una media de 5 ppm para las muestras primarias, entonces es un promedio alto, ¿no? Quizás las muestras no llegan a concentraciones muy altas, pero el promedio sí es alto, en realidad. Esa es la distribución de las muestras primarias. Y ahora sí, entrando a lo que es las muestras de control, lo que vamos a empezar haciendo es generando una variable que solo va a ser de las muestras duplicadas, para empezar a trabajar con las muestras duplicadas. Yo tengo una tabla que es ACE control con todas las muestras de control, lo que son tres tipos, todas las muestras de control, que son seis tipos, ¿no? Pero solo quiero las muestras de control que van a ser duplicado grueso, duplicado fino y gemelas. Así que aplico este filtro. Dame solo las muestras de control cuyo QC, que va a ser estándar, blanco fino, blanco grueso, cuyo QC esté dentro de la variable que estoy indicando arriba, ¿no? Que es la misma función que usamos hace un rato. Entonces me va a filtrar solo las muestras de control que son duplicado fino, duplicado grueso y gemelas. Ejecuto esto y efectivamente me quedan solo 198 muestras que se tratan de los duplicados. Muy bien, ahora yo tengo acá las leyes de las muestras duplicadas, pero quiero comparar esas leyes con la muestra original, porque así es como voy a medir la precisión del laboratorio. En teoría, las leyes de las muestras duplicadas y las leyes de las muestras originales deberían ser las mismas, porque le saqué una copia, acuérdense, a la muestra original. Y eso es justamente lo que vamos a medir a continuación, lo que vamos a cuantificar y a revisar a continuación. Entonces, lo primero que voy a hacer es traer la columna de la ley original a la tabla de duplicados. Y para eso voy a hacer un merge o un query, como se le diría a nivel de base de datos. Un join, perdón, como se diría a nivel de base de datos. Acá hemos impreso los nombres de las columnas de la tabla ASCII para acordarnos cuáles son los nombres y vamos a renombrar las columnas para poder hacer ese merge. Yo lo que voy a hacer es renombrar la columna de ASCII que se llama sample ID, el identificador de la muestra, y lo voy a llamar sample ref. Ahorita van a ver por qué. Y la ley de oro, la voy a llamar ley de oro original, porque no quiero que se confunda con la columna ley de oro de la tabla de duplicados, ¿no? En la tabla de duplicados yo ya tengo una columna de oro en ppm, y si le añado otra columna de oro en ppm va a haber una inconsistencia, así que la estoy renombrando para que sea oro ppm OG, original. Ahora, en el merge es donde se ve por qué se ha hecho este reemplazo, ¿no? Del nombre de sample ID a sample ref. Porque en una operación de merge, tanto a nivel de base de datos, de Python, donde te parezca, necesitas una columna clave para poder hacer el merge. La columna clave de la tabla ASCII, o sea, el identificador de cada muestra es el sample ID, ¿ok? Y el identificador de cada muestra original en la tabla de duplicados es el sample ref, no es el sample ID. El sample ID es el código de la muestra duplicada. Yo lo que quiero es traer las leyes de las muestras originales, entonces tengo que enlazar ese sample ref con el sample ID de la tabla de ASCII primarias. Es por eso que hemos cambiado el nombre, para que se pueda hacer el merge correctamente. Y lo que le estoy diciendo acá a la operación de merge, a la función de merge de Pandas, es que a la izquierda, lo que es data frame duplicados, ¿no? eh, a la derecha se posicione la tabla ASCII y de la tabla ASCII solo me seleccione la columna sample ref porque la necesito como columna clave y el oro en ppm original.
esa columna, el oro ppm original, es la que se va a añadir a mi tabla de duplicados, a la tabla de duplicados que estoy creando. Esta, este parámetro de la función o del método es el nombre de la columna que va a servir como clave para poder hacer el merge, lo que me refería. No puedo ingresar el sample ID porque la tabla de duplicados tiene como sample ID el código de la muestra duplicada, no de la muestra original. Entonces, acá es donde pongo sample ref para que la columna que tiene los datos donde voy a poder hacer el merge sea solo sample ID, solo sample ref. Y esto de how, left y validate lo vamos a dejar un poco de lado, pero tiene, porque no es tanto el scope de la reunión, pero básicamente tiene que ver con la forma en la que se hace el join, ¿no? De izquierda puede también ser derecha, puede ser centro, puede ser outer, y la validación puede ser de una relación, ¿no? De uno a mucho, de muchos a uno. Y esto es básicamente para saber que si es que no hay una relación de uno a uno en tus datos, en los datos que estás tratando de unir, te va a salir un error para alertarte, ¿ok? Una vez cambiamos los nombres, ejecutamos la celda y hacemos el merge, vamos a poder ver que la tabla ahora tiene un nuevo campo, que es el oro original, ¿no? Y rápidamente podemos ir viendo que las leyes de oro de los duplicados es bastante similar a la ley de oro de las muestras originales, ¿no? Podemos ver que es 2.51, acá 2.63. Hay cierta diferencia porque los procesos no son perfectos, pero la idea es que sean lo más similar posible, ¿no? La mayoría de datos, mira, por ejemplo, acá hay una diferencia fuerte, ¿no? Esto es una diferencia significativa porque no puede pasar de 3 a 2.8, la ley no puede cambiar tanto, ¿no? Entonces quizás algo ha pasado ahí y eso tenemos que verlo. Pero en las otras muestras sí parece que hay una consistencia, pero todavía tenemos que cuantificar eso, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Antes de cuantificar, una de las validaciones que a mí me gusta hacer es ver si es que hay muestras duplicadas que no tienen muestra original o que no tienen muestra original dentro de mis datos. O sea, esa muestra original quizás se ha perdido en el tiempo, está en algún otro lado y todavía no la incluyo. Y lo que tengo que hacer acá nada más es detectar los valores NaN, los valores not a number, que están en la columna oro original. Entonces, acá, si es que me apareciera algún registro dentro de esta tabla, por suerte no me aparece ninguno porque los datos son simulados, como dije, significa que esa muestra duplicada no tiene una ley original y por lo tanto no debería entrar en el análisis tampoco. Ya, eso es como un extra que le estoy dando. No puede haber muestras que no tengan muestras originales, porque si es que no, quizás tú haces un cálculo y estás restando una cosa con cero, porque en muchos programas el cero se considera como nulo, sobre todo en Excel, y ahí te puede fastidiar los análisis, digamos. Ahora, con respecto a lo que mencionábamos de cuantificar el error o la precisión de los datos, vamos a regresar rápidamente aquí. Necesitamos saber que el laboratorio tiene una buena precisión, que cada vez que se hace un análisis se mantiene el mismo resultado, les va a dar el mismo resultado, ¿ok? Y la métrica que vamos a usar para calcular esa precisión, para saber tener una métrica de precisión, sería lo correcto, va a ser el ARD, ¿ya? Que sería, es un término un poco ambiguo, pero es la Absolute Relative Difference, la diferencia relativa absoluta, se le dice, es un poco ambiguo, como digo, pero así se le llama en la práctica. Y no incluí la fórmula acá, pero se puede inferir de cómo está formulado a nivel de código, ¿no? Y es dos veces el valor absoluto de la diferencia entre la ley original y la duplicada, ¿no? La ley original y la del duplicado, entre la suma de las dos leyes, la original y la duplicada. Es sencilla la fórmula. Y lo que te va a almacenar acá es una columna dentro del data frame de duplicados, ¿no? Este ARD se usa bastante en la industria, harto, muchísimo en todas las industrias. Es la primera aproximación para lo que es la evaluación de precisión. Hay otros métodos, ¿no? El HARF, la curva HARF, que es Half Absolute Relative Difference,
y el método hiperbólico son los que se usan, que son un poco más sofisticados, pero más complicados y ya tienen un scope un poco más teórico dentro de lo que es la evaluación de control de calidad. Ahora, este ARD que hemos generado, ¿no? Que es la diferencia relativa absoluta del oro, puede ser revisado utilizando métodos estadísticos rápidos que tiene Pandas, ¿no? Como Describe. Lo que va a hacer Describe es sacarme estadísticas básicas donde vamos a tener una media, ¿no? En este caso, la diferencia relativa absoluta media de todas mis muestras duplicadas es 0,12, que es relativamente bajo porque los umbrales normales que se usan en la industria son 10, 20 y 30 para duplicados finos, gruesos y gemelas. En este caso es 12 en promedio, entonces no estamos muy alejados, pero a mí me interesaría saber el promedio del ARDD, no global, sino por tipo de muestra de control, porque el error, a medida que yo voy cambiando de muestra de control duplicada, va a cambiar también. El error para las muestras duplicadas finas debe ser menor al error de las muestras duplicadas gruesas. Y el error de las duplicadas gruesas es menor al de las gemelas por la naturaleza de las muestras de control que se insertan. ¿Ok? Entonces, eso tiene bastante que ver con el proceso de muestreo y de la preparación de la muestra. ¿Ok? Porque las muestras gemelas las sacan directamente del testigo, de la muestrita que sale del sondaje. El duplicado grueso se lleva a cabo uniformizando la muestra, ¿no? Si es que yo tengo una muestra de 30 centímetros, lo que se hace es la mitad, un cuarto de esa muestra se tritura, ¿no? Hasta cierta malla y ese material que ya está más homogéneo se manda a analizar. Y el duplicado fino es que se pulveriza todavía más, es por eso que se le llama fino. Entonces está aún más homogeneizado el material y se manda a analizar. Entonces, teóricamente, las muestras gemelas no van a tener un error un poco más alto porque no se ha homogeneizado el material. Puede ser que esté disperso, puede ser, y sobre todo tratándose de oro, que en un lado del testigo tenga una pepita de oro y en el otro lado no. Y muchas veces lo que pasa es que las gemelas van a tener un puntaje, un error mayor, ¿ok? Una diferencia relativa absoluta mayor. Es por eso que a mí me interesa el promedio del ARD por muestra, por tipo de muestra de control duplicada, no en general. Y para eso hacemos una agrupación, ¿no? Un group by, que es una operación bien conocida en bases de datos. En Power BI, en Power Pivot se llama agrupación, agrupar. Y queremos por QC saber el mínimo, el promedio y el valor máximo de la columna oro ppm ARD. Y al final lo estoy redondeando a 4 decimales para que no me aparezcan 20, ¿no? Entonces, si es que ejecuto esto, me bota una tabla con lo que yo quiero, ¿no? Y acá podemos ver el comportamiento al que me refería. Las muestras duplicadas finas tienen un error de laboratorio menor al de las muestras duplicadas gruesas. Y estas, a su vez, tienen un error menor al de las gemelas. Acuérdense que como estamos tratando de oro, dije que puede haber una pepita de oro porque la naturaleza del oro es estar en pepitas a un lado de la muestra y en el otro no. Y eso puede ocasionar diferencias significativas eh, en un lado de la muestra y del otro, ¿no? Entonces va a ocasionar errores significativos en la evaluación de control de calidad, ¿no? A la hora de leer las muestras. Ahora, lo que queremos hacer es aplicar esto un poco más e ir un poco más allá, ¿no? Tratar de cuantificar esta precisión para todas las muestras. Y para eso vamos a utilizar una clasificación por umbrales, ¿ok? Vamos a definir si es que una muestra tiene un error aceptable o no. Un error absoluto, una diferencia relativa absoluta aceptable o no. Y esos umbrales que vamos a usar están definidos en este diccionario. Zeus es algo estándar también en la industria, ¿no? Para duplicados finos, 10% de diferencia relativa absoluta es lo aceptable, es lo máximo. Para duplicados gruesos es 20 y para gemelas es 30. Nuevamente, por la naturaleza del QC, ¿no? Hay más probabilidad de que las gemelas tengan un error
Hay menos probabilidad de que las duplicadas gruesas tengan un error y mucho menos probabilidad de que las duplicadas finas tengan un error de precisión. Estamos hablando solo de precisión acá. Y acá vamos a definir una función que me va a categorizar cada una de las filas de mi data frame de muestras duplicadas. Esta función va a recorrer el data frame, ¿no? Donde la variable que está ingresando a la función row va a ser una fila de ese data frame. Entonces, de esa fila yo selecciono el ARD de la fila y que QC es esa muestra, ¿no? Si es que es duplicado fino, grueso o gemela. Y lo que voy a hacer acá es extraer el límite del ARD desde el diccionario que está arriba. Entonces, el límite del ARD para las muestras, si es que se trata de una muestra duplicada gruesa, entonces esa variable se va a volver 0.2. Y acá viene la condicional para justamente retornar la clasificación. ¿Cuál es la condición? Si es que el ARD de la muestra es menor o igual al límite que hemos seteado acá arriba según cada tipo de muestra de control duplicada, entonces vamos a decir que esa muestra ha pasado nuestro examen. El examen es este. De lo contrario, si es que el ARD es mayor a ese límite que estamos seteando arriba, vamos a decir que la muestra no ha pasado el examen. Y si es que se encuentra cualquier otra situación, en el caso de tener un error nulo porque se nos ha pasado una muestra, ¿no? Que puede pasar que haya muestras que no tengan o muestra original o muestra duplicada que se tiene que revisar, me devuelva de frente nulo, non, que me devuelva non. Acá ejecuto la clasificación con el método apply, le digo que lo aplique a nivel de columnas, ¿no? Con el argumento axis 1, y luego lo que va a hacer es contarme, hacerme un recuento de los valores pass, fail y non que me está resultando en la columna de la clasificación, ¿no? La columna de clasificación es oro, ppm, eval. Una vez lo hace rápido, eso es lo bueno de Python, y si es que corro todo desde arriba hasta acá, también lo va a hacer rápido. eh, los resultados me indican que hay 26 muestras que no cumplen el criterio que yo he indicado y 172 muestras que sí lo cumplen. Entonces, estas 26 muestras son las que me interesan a mí saber qué tipo de muestras son y qué tan lejos del valor en realidad están, ¿no? Sobre todo, primero vamos a ver qué muestras son y qué porcentaje del tipo de duplicado representa. Y esos son los resultados que vamos a sacar para los tres tipos de muestras de control. En este caso, vamos a sacarlos en tabla, ¿no? Vamos a hacer una tabla dinámica de los duplicados en general. Esto es como una tabla dinámica en Excel. A partir de la tabla de duplicados, ¿no? De muestras duplicadas, voy a tener en las filas el tipo de duplicado, en las columnas la evaluación, si es que ha pasado o no ha pasado esa muestra, y como función de agregación, el recuento de los valores de sample ID, ¿ok? Que sería el recuento de muestras. Acá lo que le estoy diciendo es que si es que me devuelven nulos, porque quizás hay tipos de duplicado que no tienen ninguna falla y por lo tanto me va a salir nulo. Que ese valor nulo me lo llene por cero, porque nulo en este caso particular es igual a cero. Y voy a crear una columna en esta nueva tabla que se llama TupRes, que se va a llamar pass en porcentaje. Este pass porcentaje lo que me dice es la relación entre las muestras que han pasado con respecto al total de muestras. Pero se va a entender más con el mismo gráfico, ¿no? Entonces yo lo que estoy generando acá es una tabla dinámica, una tabla pivoteada, una tabla cruzada, como quieran llamarlo. En las filas tengo el QC y en las columnas tengo el número de muestras que han pasado, el número de muestras que han fallado mi examen y el porcentaje de muestras que han pasado. En SRK tenemos el estándar de que algo muy menor a 90% de paz suele ser algo malo, ¿no? Digamos, 85% de paz es algo razonable hasta cierto punto, depende de la confianza que haya en otros aspectos de la auditoría, y algo superior a 90 es completamente válido, ¿no? Entonces, los duplicados finos no tienen ningún problema porque tienen una precisión aceptable, ¿no? Esta es la métrica de precisión que queríamos encontrar. Este porcentaje de paz resumiría la precisión del periodo que estamos analizando.
Entonces, los duplicados finos tienen 92% de paz, los gruesos tienen 94%, ambos son muy razonables, y las gemelas, como mencionaba, yo quería retratar el efecto Pepita acá, tienen una precisión más baja, menor a 80, que sí podría llegar a ser problemático y podría dar indicios de que algo está mal en el proceso de muestreo. ¿Ok? Entonces vamos a esquematizar eso ya no de forma de tabla, sino en un gráfico para poder saber la distribución de las leyes de esas 17 muestras que fallan mi evaluación. Ya no me interesa solo a nivel de métrica de porcentaje, sino saber la distribución de esas leyes. ¿Son leyes altas? ¿Son leyes medias? ¿Son leyes bajas? No lo sé. Y para eso está este script que es un poco más grande y no voy a entrar tanto en detalle en el gráfico, pero sí quiero mostrar los parámetros de esta celda, ¿no? Yo puedo cambiar aquí entre gemelas, duplicados finos, duplicados gruesos, y lo que sigue abajo es como si fuera una función, va a cambiar. Y puedo cambiar también el límite del eje X que voy a generar a continuación para poder acercar o alejar el gráfico. Vamos a ejecutarla directamente para no entrar mucho en detalle del código antes sin saber qué es lo que queremos ver. Acá me parece que si yo ingreso non, igual corre. Claro, este es el gráfico que queremos visualizar. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Cada punto es una muestra de control duplicada, una muestra gemela de las muestras de control duplicada. No es cualquier duplicada, es una muestra gemela. Y este es el ARD plot. En el eje X vamos a tener la ley original de la muestra y en el eje Y vamos a tener la ley de la muestra duplicada, o sea, de la misma gemela. Lo ideal es que todas esas muestras caigan en una línea diagonal de 45 grados, que es la línea gris. Y eso pasa en leyes altas. Es bastante común que pase con leyes altas porque los resultados van a ser más fiables con leyes medianas, altas para muestras de oro. Pero a medida que nos vamos acercando al límite de detección del laboratorio, tenemos más ruido, ¿no? Hay más diferencia entre las muestras por la naturaleza de la máquina que analiza esa muestra. Ahora, estas líneas verticales son un truco matemático, ¿ok? Estas líneas diagonales celestes, color cian, definen los umbrales que mencionamos anteriormente de 10, 20 y 30. Para las muestras gemelas, estas líneas van a estar bastante separadas de la línea horizontal, de la línea diagonal, pero para las muestras, como vamos a ver en un ratito, las muestras duplicadas finas y gruesas, la línea se va a achicar, el rango se va a achicar porque el error admisible disminuye. Pero como decía, allá veo que la distribución de la ley de las muestras tiene valores bajos, ¿no? Menores a 5, menores a 3, me parece. Entonces yo quiero hacer suma acá. Me voy acá arriba y le digo que el máximo para el eje X y Y sea 3, nada más. Y el gráfico se ajustó para irse desde 0 hasta 3. Como puedo ver, hay muchas muestras, bueno, no muchas, pero sí varias muestras que cuando se acercan cada vez más al límite de detección, tienen una diferencia mayor, ¿no? Entonces, yo puedo ya asegurar que la distribución de las muestras que han fallado, ¿no? Que representan estas 17 muestras que han fallado mi análisis, pertenece a leyes bajas. Y es un error natural que se presenta muy a menudo dentro de las minas. ¿Qué refleja esto? De forma práctica, refleja que ha habido problemas en el muestreo, porque como mencionaba, las gemelas representan el proceso de muestreo de los testigos. También puede deberse a otros factores, pero lo más usual es que sea un problema de muestreo. Y es muy probable que sea por el efecto Pepita de las muestras que estamos trabajando en este caso, ¿no? Que es muestras de oro. Yo puedo cambiar el análisis y ya no ver el oro de las gemelas, sino de los duplicados gruesos. Y vamos a ponerle acá non para que no me bote ningún límite en los bordes, sino que se ajusten de forma automática. Como pueden ver, el rango de admisibilidad o el rango admisible se ha reducido. Es menor el área que hay entre la curva, entre la línea cian de abajo y la línea cian de arriba. Y es porque justamente hemos seteado límites
más estricto para las muestras duplicadas gruesas y para las muestras duplicadas finas. Como pueden ver, el error es menor porque se trata de muestras homogeneizadas, como dije, ¿no? Dentro del proceso de la mina se homogeneizan esas muestras. Pero igual los errores, los pocos errores que tengo son en leyes bajas. Eso es lo importante. Y para los duplicados finos, el rango admisible visualmente también va a ser mucho menor que el de las gemelas, ¿no? Cada vez se vuelve más estrecho. Si yo me acerco hasta 2, digamos, vamos a poder ver las muestras que tienen los errores detectados, ¿no? Que serían esta roja, esta roja, esta roja, esta roja y esta roja, que son 3, 4, 5 muestras nada más. Y sabemos también que pertenecen a leyes bajas, ¿no? A leyes menores a 0. Menores a 1, alrededor de 1, y menores a 1, alrededor de 0,25 estas, por la naturaleza del análisis, ¿no? Si es que hay leyes más bajas, es más probable que la máquina de laboratorio no la detecte correctamente, porque tiene un límite de detección la máquina y tiene una precisión la máquina. Entonces, si es que nos acercamos mucho a ese límite de detección, siempre vamos a encontrar ruido, algo inherente que también tiene un método para resolverse, pero ese no es el objetivo de este webinar. Entonces, ya hemos encontrado una métrica para saber lo que queríamos responder al comienzo, ¿no? ¿Cuál es la precisión? ¿Cómo puedo cuantificar la precisión de mi plan de muestreo para asegurarme que mi estimación de recursos minerales y mi reporte de recursos va a salir confiable, ¿no? Tienen confianza en ese reporte. Pues con estas métricas, ¿no? Sí, puedo decir que el laboratorio ha tenido precisión a la hora de llevar a cabo el análisis químico de las muestras primarias, ¿no? Ahora, vámonos a la contaminación en lo que corresponde a blancas. Y lo bueno es que ahora vamos a poder avanzar un poco más rápido porque ya explicamos varios conceptos de Python y de las librerías en lo que es primarias, inicio y duplicadas, ¿no? Dentro de blancas, lo que queremos acá es generar solo una variable que sería un data frame que va a contener a todas las muestras blancas finas y blancas gruesas, como antes hicimos con los duplicados. Entonces lo tenemos aquí. Tenemos todas las muestras solo blanca gruesa, blanca fina, ¿no? El código de la muestra. No tengo ningún sample ref porque ya no estamos tratando con muestras duplicadas, estamos tratando con muestras que pertenecen a un certificado de material de referencia, ¿no? En este caso de blancos. Y la ley de esas muestras blancas, que tiene sentido si los vemos al ojo, tienen concentraciones bajas porque la idea es que no haya concentración de oro en esas muestras. Podríamos haberlo analizado para otro elemento, pero en este caso vamos a hacerlo con el oro. Nosotros sabemos que el método por el que se ha analizado el oro tiene un límite de detección de 0,01 porque esa es la información que nos dio el laboratorio, ¿no? Hay varios métodos de análisis para el oro, pero supongamos que es de 0,01, así que lo vamos a almacenar en una constante en esta celda. Y eso va a ser importante para la clasificación de la contaminación. En el caso de la contaminación, no hay una métrica continua eh, para poder clasificar, para la redundancia, si es que una muestra tiene contaminación o no, sino más bien es una operación sencilla, ¿ok? No es que se trate de una diferencia continua, sino es una multiplicación. Hay otros métodos que se usa los promedios del certificado de material de referencia blanco, pero en este caso vamos a ver solo esto. Entonces, vamos a setear unas constantes primero, que ahorita van a entrar a tallar tanto el límite de detección como estas constantes, que va a ser para el blanco fino, que nuevamente, similar a las muestras de control duplicadas, un blanco fino es algo más homogeneizado que un blanco grueso. Vamos a setear un límite de 5 veces el límite de detección, ¿ok? Y para el blanco grueso vamos a setear un límite de 10 veces el límite de detección que hemos seteado arriba. ¿Cuál es la lógica ahí? Que yo no puedo, para las muestras blancas finas, tener una ley mayor a 5 veces el límite de detección. Y para las muestras de blanco grueso, yo no debería tener una ley mayor a 10 veces el límite de detección. Si es que yo tengo una ley mayor a 10 veces el límite de detección en un blanco grueso, hay contaminación para esa muestra y tengo que ver qué pasó. Eso es lo que queremos categorizar acá.
Nuevamente, hacemos una función para iterar dentro del data frame de blancos. Sacamos el grade, ¿no? La ley de oro, el tipo de QC, y lo llamamos desde este diccionario, ¿no? que creamos arriba. Este límite lo comparamos con la ley de oro, multiplicándolo por la constante, por el límite de detección que citamos al comienzo. Entonces, como estaba mencionando, si es que la ley es menor o igual a, para el caso de blancos finos, 5 veces el límite de detección, todo bien, no está contaminado. Podemos decir que no está contaminado. Si es que es mayor, podemos decir que ha fallado nuestra evaluación y en efecto está contaminada. Y de nuevo, si es que en cualquier otro caso, si es que hay algo error en mis datos, que me retorne nulo para yo poder saber si es que hay algo que se me ha pasado arriba, algo, ¿no? Y ejecuto la categorización y que me bote el recuento de los pass y de los fails. En este caso, me bota que todas las muestras están con una contaminación baja, no tienen mucho problema, pero ahorita vamos a generar justamente muestras con un poco más de ruido para que se vea cómo saltaría dentro de lo que es el gráfico. Este es un caso ideal, es raro ver contaminación en una mina porque generalmente trabajan bien y no, no sería tanto problema de la mina, sino puede ser un problema dentro de todo el proceso de transporte de la muestra, ¿no? Podría ser un problema dentro de la cadena de custodia, en el muestreo, en el mismo laboratorio, me dejo entender. Entonces, sería un poco más trabajoso también encontrar la fuente de un problema serio de contaminación. Pero bueno, ahora vamos a ver los resultados por tabla, que en este caso van a salir al 100% ambos, ¿no? Porque tenemos 51 muestras blancas que han pasado y 61 muestras blancas, finas y gruesas, que también han pasado. Y análogamente, como vimos en duplicados, podemos sacar un gráfico que va a estar un poco diferente al anterior, porque antes queríamos ver la distribución de la ley de las muestras que tenían un error, ¿no? Un error relativo, una diferencia relativa absoluta. Pero ahora queremos ver cuáles simplemente están por encima de los umbrales que seteamos en este diccionario. Y para eso hemos hecho un gráfico distinto acá. Si yo corro esta celda, vamos a poder ver el contamination plot de los blancos finos. Y yo los pongo, y esto es lo clave de los blancos, yo lo pongo en función, la ley la pongo en función a la fecha de la lectura de la ley. Ese es el report date. ¿Por qué? Porque hay varios casos en los que hay un cambio de media, que tú puedes ver que al comienzo del año no hubo contaminación, pero en cierto punto, digamos en marzo, puede haber un spike, ¿no? Un salto acá, que hay 5 o 4 muestras contaminadas y luego vuelve a bajar a cero. Eso indicaría que entre marzo y abril algo pasó en el proceso y tú puedes darles información a alguien o tú como persona encargada, como dueño del proceso, puedes decir, pucha, ¿qué pasó entre marzo y abril? Ah, creo que cambiamos de persona que manejaba las bolsas que mandamos al laboratorio, entonces quizás se le cayó la bolsa y pucha, se contaminó. Me dejo entender. Si es que estuviéramos hablando de otro elemento que no sea oro, ¿no? Lógico, porque no es posible que se te caiga la bolsa y pum, justo cojas muestras de oro. Pero sí puede coger desmonte de la misma mina. Y a veces el desmonte tiene concentraciones grandes de otros elementos, ¿no? Puede ser plomo, antimonio, molibdeno, hay cantidad de elementos que el ICP te bota. Entonces, eso es lo que queremos ver acá, ¿no? Justamente alguna tendencia temporal dentro de la contaminación. Ahora vamos a generar ese escenario que les estaba diciendo dentro de lo que es los blancos. Me parece que era por acá. Vamos a darle un promedio un poco mayor a la distribución de los blancos y vamos a volver a pasarlo dentro de este script. Ahora, dentro de lo que es las muestras blancas finas, me aparece que hay 10 muestras que han fallado y tengo una precisión, perdón, no precisión, una contaminación del complemento de esto sería, porque la contaminación incurre en algo negativo, ¿no? Y si yo estoy hablando de paz en porcentaje, estoy hablando de algo positivo.
¿no? Más bien lo podemos cambiar rápidamente a fail, ¿no? Fail porcentaje, haciendo ya no la relación de fail al total, de pass al total, sino de fail al total, ¿no? Y de esa forma ya tenemos una métrica directa de contaminación, que sería 26% de contaminación para las muestras blancas finas. Esos resultados los puedo ver aquí y claramente hay varias muestras que han saltado el umbral, ¿no? Que es 10 veces el límite de 5 veces el límite de detección para blancas finas. Todas las muestras rojas han saltado, ¿no? Si es que estas muestras rojas de la izquierda estuvieran abajo, ¿no? Y estas muestras rojas de la derecha veo que están en justo clusterizadas acá, entre el 9 y el 10, entonces podría ya decir que entre esto es septiembre y octubre, ha habido algo que ha hecho que haya contaminación en mis muestras, ¿no? De nuevo digo, este es un supuesto porque estamos jugando solo con el oro, pero me convendría ver la contaminación de otros elementos, ¿no? Del hierro, del elemento que tú consideres para contaminante para tu estimación de recursos, para el control de calidad que quieras revisar. Eso con respecto a los blancos, ya tenemos tanto métricas de precisión, métricas de contaminación, y lo que nos queda es ver métricas de exactitud, que para mí son las más importantes, definitivamente. Entonces, nos vamos a lo que es estándares. Ya no incurrimos mucho en la explicación, vamos a generar solo una tabla que tiene todas las muestras estándar, ¿no? Y podemos ver que pertenecen a QCREFs diferentes a los de los blancos. Lo que trabajan las minas bastante son tres tipos de material de referencia estándar. Uno de ley baja, de ley media y de ley alta, para poder saber la exactitud de esos tres estándar, de esos tres grupos de muestras, ¿no? Que pueden haber muestras con ley media, ley baja, ley alta. Ellos definen esas leyes y luego le mandan a certificar sus muestras a los laboratorios. Entonces eso es lo que hemos tratado de reflejar acá, ¿no? Low grade, medium grade y por acá high grade, que van a tener leyes más altas. Estas son todas las muestras, no son muchas, me parece que son, no sé, 50 por acá. Podemos agregar una línea de código y ver el data frame de standards, cuál es la forma que tiene, ¿no? Y me dice que son 52 muestras y tengo 7 columnas en el data frame. 52 muestras estándar. Estos son los valores del material de referencia estándar de mi mina chiquita, donde he simulado todo. Para las muestras estándar que pertenecen al estándar H de High, va a haber una ley de 3 ppm. Las de pertenecen a un estándar de ley media, 0.85, y de ley baja, 0.25 ppm, respectivamente. Para cada uno va a ser así. Ahora, las métricas, lo más importante. En SRK tenemos varios métodos para poder analizar esto, pero el más aceptado por tanto por Armando Simón como Enrique Velarde, que es persona con la que trabajamos directamente y que aparece acá, pero no mencioné. Si es que ves esto algún día, Enrique, discúlpame, no fue mi intención. Veo con él el modelo de datos, tenemos una forma de analizar los estándares en SRK. ¿Ok? Pero lo que voy a ver ahorita es el método, una extensión de ese método que es solo utilizando el sesgo y el coeficiente de variación. ¿Ok? Eso es para definir justamente qué tan exacto es mi proceso, ¿no? Que para medir la exactitud de mis muestras de mi proceso de muestreo, tanto del muestreo como del análisis en el laboratorio. Y eso lo vamos a hacer con varias funciones de Python, lo podemos hacer en algunas líneas de código nada más. Y lo que yo quiero primero es sacar una métrica por MRE, ¿ok? Serían métricas de la ley de oro por cada uno de los materiales de referencia estándar. Recordar que los MRE son estos tres, high, medium y low. ¿Y para qué quiero eso? Porque lo primero que me importa a mí es saber el sesgo y el coeficiente de variación de cada uno de estos estándares. No de una muestra, porque yo no puedo saber coeficiente de variación de una sola muestra. Yo lo sé para un universo de muestras, para un grupo de muestras. Igual el sesgo, ¿ok? Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Entonces acá le digo que me agrupe las leyes de oro, ¿no? Por QCREF. Y las estadísticas que me va a votar van a ser el número de muestras, va a ser el mínimo, va a ser el máximo, la media y el estándar.
Acá le estoy diciendo simplemente que me cambie el nombre de las columnas. Entonces, si es que yo ejecutara esto en una celda aparte y lo imprimo, vamos a poder ver que esta es la tabla que ya me está generando, ¿no? Lo que me está diciendo es que tengo 13 muestras del MRE alto, ¿no? 23 muestras del bajo y 16 muestras del medio. Y el valor medio para cada uno aparece en la columna de la media. Tengo todas las métricas, mínimo, máximo, media y desviación estándar. Estos valores me van a servir para justamente el sesgo y el coeficiente de variación. Ahora, una de las cosas que hacemos y que es muy recomendable hacer antes de ver cualquier tipo de análisis de estándares es ver si es que hay outliers, si es que hay datos atípicos. Puede ser que yo haya estado mandando muestras y mandando muestras durante estos 11 meses del año y una sola vez el valor de la muestra high me lo mandó a 10, por ejemplo. ¿No? Me devolvió un 10 en vez de un 2.8, 3.1, 3, ¿no? Que debería ser los valores que me devuelve el laboratorio, me lo mandó a 10. Ese 10 yo no lo puedo considerar dentro de mi análisis porque es un error grosero, es un error demasiado grande y es un error que muy probablemente ha sido por mano de un operario del laboratorio. No es un error aleatorio, justamente, ¿no? Sería un error ya grosero, sino, y tenemos que eliminarlo del análisis porque si no nuestras métricas van a estar mal, ¿no? Van a ser muy exageradas, cuando en realidad quizás solo por esa pequeña equivocación estaríamos alertándonos de algo que no es. Entonces, para eso vamos a hacer un método de detección de outliers utilizando la media y la desviación estándar que hemos calculado previamente. ¿Por qué? Porque la distribución de cada una de las muestras que pertenecen, la distribución de todas las muestras que pertenecen a cada material de referencia estándar tiene una distribución normal. Siempre vamos a tratar de tener esta distribución de probabilidad, ¿no? Dentro de las muestras exactas, dentro de las muestras estándar, porque van a estar cerca a los valores que nosotros ya certificamos. Entonces, tenemos dos límites dentro de esta tabla, ¿no? Un límite superior y un límite inferior, que va a ser la media más tres desviaciones estándar y la media menos tres desviaciones estándar, que son columnas que ya calculamos en la tabla anterior. Y acá lo que estoy diciendo es que me seleccione todas las muestras, los QCRFs, o sea, todos los materiales de referencia cuyo límite inferior, ¿no? Que es la media menos tres desviaciones estándar, sea menor a cero. ¿Por qué? Porque yo no, si es que es menor a cero, sería un límite negativo y yo nunca voy a tener una ley negativa. Así que todos esos valores menores a cero me los vuelva a cero y que el límite inferior sea cero directamente. Alejandro, disculpa que te corte. Ahí en el Sí, chat hay una mejor. consulta. Dice, para su control de calidad, ¿cuánto es lo que se debe aceptar? ¿Es 0.01 o aún más mínimo que esta, 0.001? En caso de muestreos que se usa, ¿qué tipo de muestreo se utiliza en proyectos de minería o lo más común? A ver, déjame ver si te entendí. ¿Te refieres al 0.1 de los duplicados que Ahora, mencionaste hace un rato? ahí dice el comentario, dice, para su control de calidad, ¿cuánto es lo que se debe aceptar? Sí, creo que es lo de hace rato, ¿ah? ¿Es A ver, 0.01 o más de eso? Dice. lo que normalmente hacemos es aceptable, es con respecto a la métrica porcentaje de muestras pasantes de la evaluación que hacemos. ¿Ok? Y si es que estamos hablando ya en porcentaje, creo que tú estás hablando de probabilidad y no entre 0 y 1, pero hablando de porcentaje, que creo que es similar, ¿no? Cualquier cosa mucho menor al 90% de muestras pasantes o mucho mayor, que sería lo mismo, al 10% de contaminación, que serían muestras que han fallado a la prueba de contaminación, puede ser alarmante, pero no podemos ser muy categóricos en eso. ¿Ok? No podemos decir que, ok, si es que mi contaminación es de 10.01%, estoy mal. No, tampoco es así, ¿ok? Muchas veces lo que me han dicho es, pucha, no, yo tengo algunos valores en mis duplicados gruesos tengo 89% de porcentaje de paz, ¿no?
Entonces hay un 11% que han fallado. Si ese 11% está muy cerca en realidad del objetivo, ¿no? Que es un 10% de fallos. Entonces sería muy duro, muy castigador, muy rígido decir que no estamos controlando bien la calidad, porque sí está muy cerca en realidad. Entonces, ahí es donde entra más el criterio de la persona que está encargada, ¿no? Del jefe de control de calidad, el jefe de muestreo, para decir si es que se debe hacer una revisión, ¿no? Una auditoría al proceso de muestreo o no. Pero no es algo tajante. Sin embargo, un valor mucho menor, ¿no? Quizás este 81% se aleja bastante de mi umbral. Entonces, yo sí consideraría que es algo alarmante y como para poder hacer una revisión del proceso de muestreo, ¿no? Como se trata de muestras gemelas. Entonces, sí, sirve como un parámetro, un umbral útil, pero podemos ser un poco flexibles si es que ya conocemos cómo trabajamos dentro de la mina. No sé si es que eso responde a tu pregunta. Y si no, me puedes dejar por escrito igual un poco más específico a qué te refieres. Siguiendo, y igual Jorge me corta en cualquier momento. Igual no falta mucho ya. Siguiendo, lo que estábamos diciendo acá con respecto a los estándares es que queremos calcular el sesgo y el coeficiente de variación de cada uno de los materiales de referencia estándar. Entonces, lo que estábamos haciendo acá era calcular los límites, ¿no? Los límites superiores y límites inferiores de de las poblaciones, que son, ¿no? Mi población de muestras alta, mi población de muestras baja y mi población de muestras media, para poder detectar outliers, ¿no? Eso lo vamos a dejar ahorita en hold, digamos, porque estos límites me van a servir para la clasificación de outliers que la hago aquí abajo, ¿ok? Pero ya los estoy seteando porque van a salir de esta misma tabla. Ahorita van a ver ese tema. Lo que vamos a hacer a continuación es calcular justamente el sesgo y la variación de estos materiales de referencia estándar. De la siguiente forma, ¿no? Voy a iterar dentro de esta tabla que se llama Standard Stats. Voy a iterar en las filas y este iterador me va a devolver el índice de la fila, que va a ser HLOM, y la misma fila que va a tener distintos valores. ¿Ok? Entonces, como yo ya creé una lista nula, una lista vacía en la parte superior que se llama sesgos, que es biases en inglés, y coeficientes de variaciones, que sería variation coefficient o coefficient of variation, vamos a ir populándolos para estos tres materiales de referencia estándar. Entonces lo que le digo acá es empuja o hazle una append a la lista biases del valor que voy a indicarte aquí adentro. Voy a multiplicar por 100 el sesgo para sacarlo en porcentaje, pero lo que estamos diciendo es que vamos a calcular este valor, ¿no? Según la ecuación, la media de las muestras estándar, la media real de las muestras estándar entre el best value o el mejor valor del certificado, que es este diccionario que mencionamos acá, que es lo que te manda el laboratorio certificador, ¿no? Y esa relación le vamos a restar 1. ¿Ok? Entonces sería la media de mis datos, la media de las muestras, entre el best value, o la media también le dicen, del estándar, del certificado de material de referencia estándar para ese elemento. Le resto 1, lo multiplico por 100 y de esa forma voy a obtener el sesgo. El coeficiente de variación es más conocido, que es la desviación estándar de mis muestras con respecto a la media de mis muestras. Y lo multiplico por 100. La ventaja de esto es que el sesgo va a tener dirección, pero el coeficiente de variación no. Yo voy a poder ver con este sesgo si es que tengo un sesgo positivo o un sesgo negativo, ¿no? Donde voy a saber si es que tengo un sesgo muy positivo, que va a tener una consecuencia, y si es que tengo un sesgo muy negativo, va a haber otra consecuencia que la van a ver ahorita. Ejecuto esto y veo que las columnas que estaba calculando se han incluido dentro de mi tabla, ¿no? Entonces yo ya tengo límites, ¿no? Límites superiores y límites inferiores para la detección de outliers que vamos a hacer a continuación por cada material de referencia estándar.
y tengo ya mis métricas de sesgo y de coeficiente de variación. Vamos a hacer una lectura rápida de lo que significa esto, ¿ok? Para lo que es el sesgo, yo tengo una media dentro de los estándares de ley alta de 2,99, ¿ok? Todas mis muestras de laboratorio me han retornado en 2,99, pero mi estándar de ley alta me lo han devuelto en 3 a la hora de certificarme esas muestras. Siempre debería dar 3. Entonces yo estoy por debajo, ¿verdad? Tengo un sesgo negativo muy, muy pequeño que me dice, sí, es muy pequeño. ¿Cuán pequeño es lo que yo quiero saber? Es menos 0,21% el sesgo. Es muy bajo, entonces no va a haber un problema de sesgo significativo. El coeficiente de variación es de 5%, entonces la dispersión de las muestras vamos a ver a continuación que es un poco amplia, ¿no? El coeficiente de variación se podría ver si hablamos de una distribución de probabilidad de esta forma, ¿no? Esta campana tiene un bajo coeficiente de variación y esta campana tiene un alto coeficiente de variación. Entonces lo que yo quiero siempre es tener un bajo coeficiente de variación y un sesgo cercano a cero. Para las muestras de ley baja, ¿no? De low grade, tengo un sesgo de menos 2% que empieza a ser un poco más significativo porque significa que estoy 2% por debajo del valor que yo quiero en realidad. Y eso podría indicar que estoy subestimando mi modelo de estimación de recursos, y el modelo de bloques de estimación de recursos. Si es que analizamos esto y vamos haciendo otros análisis para otras campañas y vemos que es algo constante, se podría eh, conjeturar que sí hay una subestimación de los recursos. Y veo que hay un coeficiente de variación un poco amplio, ¿no? O sea que la campana de esa distribución de muestra de la ley de las muestras de ley baja tiene un coeficiente de variación un poco alto, ¿no? En ese recalo que manejamos siempre como límites es un 5%, ¿no? Cualquier sesgo o coeficiente de variación que sea mayor a 5% vale la pena revisarlo. Cualquier sesgo o coeficiente de variación menor es aceptable directamente y está dentro de lo que consideramos razonable. Por ejemplo, yo me pondría a ver estos valores, ¿no? Los valores altos, me pondría a ver también los valores de los coeficientes de variación de los materiales de ley baja y de los materiales de ley media también, ¿no? Porque en los tres he salido un poco alto. Pero los sesgos, que para mí es lo más importante, y creo que en general es lo más importante, están bien, ¿no? No tienen un sesgo significativo muy fuerte. Esto se podría ver si es que es algo histórico, ¿no? Si es que hay muestras más antiguas que también tienen el mismo sesgo, o muestras actuales, para ir corrigiéndolo, ¿no? Muy probablemente no tenga un impacto muy fuerte en la estimación de los recursos, pero va a tener un impacto, si es que en realidad hay una mejora que hacer ahí, ¿no? Para la estimación de los recursos de campañas futuras. Muy aparte, antes de ver el tema del sesgo y el coeficiente de variación, lo he separado, quizás debí ponerlo antes, ¿ya? Para que quede más claro. Pero yo tengo que revisar que mi data no tenga outliers estadísticos, ¿ok? Porque si no, estos valores significa que están siendo distorsionados por esos outliers. Y para eso está esta función de categorización que hemos visto antes. Yo obtengo la ley de cada una de las filas de mi data frame de estándares, ¿no? La ley de oro, el QCRF, saco el límite superior de la tabla estándar stats, que es la tabla que hemos generado arriba, ¿no? Eh, y el límite inferior de la misma forma y genero esta evaluación. Si es que la ley es mayor al límite superior o menor al límite inferior, es un outlier, porque estaría fuera de mi campana de Gauss, ¿no? Si es que hacemos líneas verticales acá, caerían afuera de la campana de Gauss. Y si es que está adentro, le pongo OK. Si es que hay algún otro caso, nuevamente le pongo none para que me alerte. Lo evalúo y me dice que no, está bien, no hay outliers. Pero si es que lo hubieran, tendría que retirarlos nuevamente. Esto es meramente teórico y una recomendación. Si es que hay outliers estadísticos, se deben retirar antes de calcular
el sesgo y el coeficiente de variación de mis materiales de referencia estándar. ¿Ok? Y vamos a hacer acá una de las cosas más simpáticas del análisis de procesos y del control de calidad, que es un gráfico de control de calidad, justamente. Es un gráfico muy conocido que se usa para variables aleatorias, que tienen una distribución normal, como lo es las muestras de un material de referencia estándar. Es un gráfico, bueno, es un script más largo que tampoco vamos a profundizar por el tiempo, por el scope, pero yo puedo cambiar los parámetros acá arriba, como en las otras funciones. Vamos a empezar por las de la ley baja y vamos a no poner ningún límite en el eje Y, porque puedo cambiar los límites en el eje Y para hacerle zoom o no hacerle zoom al gráfico. Este es el gráfico de control al que me refiero. Vamos a tener tres líneas importantes, ¿no? Donde la línea verde que dice best value, la línea verde continua, es el valor certificado por el laboratorio. La línea azul punteada es la media de mis datos, que podemos ver ya que hay un sesgo hacia abajo, un sesgo negativo de 2%. Y las líneas cian son los límites de mi campana de Gauss, ¿no? Que detectarían si es que hay un punto acá afuera, detectarían que es outlier ese punto y que por lo tanto no debería entrar a mi cálculo del sesgo y del coeficiente de variación porque lo distorsionaría. Pero en este caso vemos que hay una tendencia bastante controlada, ¿no? Que cumple todos los requisitos del control de calidad y se encuentra con un sesgo aceptable que es menor al 5%, ¿no? Es un sesgo muy pequeño, ¿no? Si estuviéramos alrededor de 20 o 18 de la media, quizás sí sería un problema grave como para poder revisar más a fondo. Y la dispersión, que es un coeficiente de variación alto, nos indica que las muestras pueden tener un valor mayor o un valor menor, ¿ok? Pero dentro de todo no tenemos muestras que están muy cerca a los límites de, de mi campana, ¿no? Que serían las líneas cian, entonces no hay ningún problema significativo. Lo mismo puedo hacer para las muestras de control de la ley media, y vamos a tener que tienen un sesgo menor. Miren, la línea de la media está muy cerca de la línea del best value, entonces el sesgo debe ser mínimo, claro, es de 0,4, ¿no? Y el coeficiente de variación también es mínimo. Son muestras que tienen una ley muy similar al del certificado material de referencia estándar y tienen una muy buena exactitud, ¿no? O sea, las muestras de este periodo de tiempo, porque acá estamos en función al tiempo, tienen una muy buena exactitud, ¿no? Y sus resultados son confiables. Ahora, una cosa importante es que ponemos en el eje X la fecha del análisis para poder ver tendencias también. Igual que en los blancos, ¿no? Si tengo un spike o tengo un grupo de muestras que tienen un comportamiento de ley baja entre abril y mayo de este año, algo pasó entre abril y mayo de este año. ¿Qué pasó para que pase eso, no? El laboratorio cambió de persona que calibra la máquina, no, persona que analiza la máquina, hubo una calibración en la máquina, el análisis del laboratorio interno o del laboratorio donde mandamos las leyes, el muestrero intercambió las leyes y estas leyes de acá pertenecían a otro material de referencia estándar, pueden pasar varias cosas. Y como ya hemos tenido de forma cuantitativa un diagnóstico de la exactitud, ya podemos ver qué hacemos, ya podemos aplicar una medida de control. ¿Ok? Eso es básicamente la forma en la que se lleva a cabo el control de calidad de las muestras de control. Eso sería todo por mi lado. Pueden ustedes cambiar los parámetros de esta simulación, ¿no? Quitando números, poniendo más sondajes, más profundidad de sondajes significa más muestras, cambiando las constantes de los estándar. Y en esta parte de aquí, de lo que es generación de tabla ASAI control, se puede cambiar la media de las muestras blancas, se puede cambiar también el ruido de los duplicados, ¿no? Mientras más ruido va a haber más error. Y se puede también cambiar
y si vamos a esta parte de aquí, al comienzo, se puede cambiar el ruido que va a tener cada uno de los materiales de referencia estándar. Por ejemplo, si es que yo me voy a la ley baja y le digo que me ponga un ruido de 0.8 rápidamente para terminar, lo que va a pasar es que voy a tener un problema de sesgo y de coeficiente de variación muy grande probablemente en las muestras de referencia estándar de ley low, de ley baja. Y sí, tengo un sesgo ridículo, obviamente, ¿no? Vamos a tratar de encontrar un valor que sea un poco más razonable, ¿ya? 0.1 quizás. Ejecutamos todo aquí. Más que nada para ver el gráfico, ¿ya? Para ver cómo se vería un gráfico de control con ese sesgo. Ahora sí, ¿no? Tenemos un valor un poco más razonable, suponiendo que estos son los valores reales que me salen, ¿no? Donde las muestras de ley baja, ¿no? Del estándar de ley baja, tienen un sesgo de 7%, que es mayor a lo que yo acepto normalmente y una variación bastante fuerte. Entonces, viendo su gráfico, me voy acá. Veo que no hay outliers, no hay outliers estadísticos, todo bien. Y yéndolo acá, puedo ver justamente de que el sesgo está por encima, ¿no? Pero como se trata de leyes bajas, que son 0.2, 0.3, mi conclusión sería que no hay evidencia, al menos para esta campaña, muy fuerte, porque se trata de leyes bajas y son pocas muestras. Estamos hablando acá de unas 30 muestras, 40 muestras que tienen un sesgo de 7% en leyes de 0.2, 0.3. Entonces, son leyes muy bajas, ¿no? Si es que esto pasara para leyes altas y el sesgo es más menos 7, 8, 10%, claro, o eso obviamente sí va a ocurrir en un impacto fuerte, ¿no? Pero como se tratan de leyes bajas, sigue siendo algo que podría ser aceptable y no algo muy grave si es que no hay una tendencia en otros periodos, ¿no? En otros periodos donde se haya llevado a cabo el análisis de control de calidad. Ya, eso sería todo por mi lado. Les agradezco bastante el tiempo para las personas que se hayan quedado y a las personas que quieran contactarnos para hacer más capacitaciones de este tipo y y más y llevar a cabo controles de calidad. eh, no duden en llamarnos para poder trabajar. No sé si Genial, tienes genial, algo más que Alejandro. agregar, Sergio. Genial, Alejandro. La verdad que estuvo muy interesante. Bueno, un poquito también para presentarme al público. De repente hay otro público. Ya anteriormente, pues, Alejandro, contarte que hemos estado dando charlas de geotecnia, también hidrogeología. Y ahorita, pues, un poquito enfocado a la minería y también la geología, ¿no? Bueno, presentarme también ante este público que creo que es nuevo. Yo también soy ingeniero, bueno, yo soy ingeniero civil, también laboro en SRK Consulting. Bueno, Alejandro lo conozco poco, pero sí sé que es un capo en su materia. La verdad que ahorita la presentación que has hecho es increíble, ¿no? O sea, es otra parte de lo que nosotros vemos, pero no es para nada mínima, ¿no? O sea, es una parte muy importante y justo tiene que ver con la parte final del producto, ¿no? Cómo poder evaluar, cómo poder revisar, pues, si este mineral tiene o cumple ciertos requisitos, ¿no? Y es muy, muy bacán la parte de cómo lo analizan, ¿no? O sea, ahí vi un grafiquito de tres ejes, ¿no? Entonces, Mm, todo esto planteado a la automatización con diversos programas que imagino debes trabajar, y uno de ellos pues es el Python, que es un código muy, muy llamativo, muy, muy fácil también, ¿no? Muy, muy fácil de entender para todas las carreras, y eso ha sido, pucha, genial, genial, Alejandro, ha sido muy, muy excelente tu presentación. Más bien, acabo de mandar un formulario, como dice Alejandro, comenzamos con 34, Alejandro. Y han quedado ahorita 21 personas. Entonces, la dinámica que nosotros hacemos como Ingeobin es que las personas que se queden hasta el final del webinar, más que webinar, ha sido un taller, ¿no? Ha sido un taller aplicativo del código, etcétera, pero hay algunos puntitos que sí, pues, quizás sería bueno plantearlos para una clase futuro, ¿no? Entonces, la idea de Ingeobin es que el otro año vamos a realizar una serie de cursos enfocados, pues, a lo que las personas se estén solicitando, ¿no? En este caso he mandado un formulario para que puedan llenarlo, y las personas que llenen, pues se les brindará
la PPT, el código que también Alejandro ahí quería compartir con ustedes, la grabación y también un certificado pues de asistencia, ¿no? Bueno, eso sería de nuestra parte como Isquiobin, también aprovechar ahí en el formulario para que puedan seguir a nuestras redes sociales y creo que ya la mayoría está pues en el WhatsApp, donde estamos ahí todos, toda la comunidad Isquiobin en relacionada pues en la parte geológica. Bueno, Alejandro, agradecerte por tu presentación, agradecer por tu tiempo también, por la colaboración que estás haciendo con nosotros. No sé si tienes unas palabras finales para esta presentación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hacer estas presentaciones. Me gusta bastante enseñar las cosas que hacemos. Ya tenemos harta experiencia haciendo ese tipo de trabajos y espero que podamos, bueno, voy a darles el código. Espero que puedan jugar con el código y ver más o menos cómo funciona para que puedan aprender un poquito más, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer con Python, ¿no? Como dijiste, automatizar esto es algo que hemos hecho en SRK hace un año más o menos y sirve bastante para aligerar la carga de trabajo, ¿no? De lo que antes a la gente le cuesta hacer en Excel esto, no sé, un par de días, ¿no? Corrigiendo errores, con un programa de Python puede demorarte minutos, nada más si es que tienes los datos ya actualizados. Entonces, tiene bastantes ventajas y ojalá les haya servido a las personas que han escuchado esto. Y gracias. Gracias, gracias, Alejandro. Bueno, comunidad, estaré esperando pues unos cinco minutitos. Ya las personas que lo han llenado ya podrían retirarse. Gracias, gracias a todos, gracias Alejandro. Eso sería todo. Cuídense. Gracias.